Esa noche la abuela Aniceta le insistió a la niña que no fuera sola, que mejor se esperase a que amaneciera, o que llegara su padre para que fueran juntos a ver a los animales. Pero la tía Lorita, rebelde como siempre, no podía permitir que se quedaran sin alimento los animalitos que siempre amó tanto. Así que tomó su cubeta con la purina para las gallinas, montó en una carretilla un saco con forraje, tanto como podían soportar sus piernas y brazos, y se internó en la oscuridad de la noche por aquella brecha solitaria para nunca más ser vista, o cuando menos hasta esa noche, aquella maldita noche. Hola comunidad del multiverso del miedo, les habla Kai, sean bienvenidos a un nuevo capítulo del canal. Espero estén listos para internarse en lo desconocido y dejarse llevar por este relato que hoy les voy a compartir. Un relato que seguramente los acompañará por el resto de la semana y le darán vueltas en su cabeza, pues a veces en la vida nos esperan cosas que no son fáciles de entender. Les recuerdo que pueden enviarnos sus relatos al correo de la comunidad que está en la página principal del canal y también en el comentario fijado de cada video. Si quieren apoyar el proyecto, compartan este video con algún apasionado del terror y lo paranormal como lo somos nosotros. Y déjenme su like para que el algoritmo nos favorezca. Ahora sin más, pónganse los audífonos, aseguren bien puertas y ventanas porque están entrando en el multiverso del miedo. Comenzamos. Hola a todos, comunidad del multiverso del miedo. Buenas noches. Me llamo Liliana y mi relato comienza a más de 40 años después de aquella fecha. Tengo 17 años y tengo 3 hermanas, todas mujeres. Actualmente estoy tomándome un tiempo en los estudios, ya que el año pasado mi padre falleció de una enfermedad. Debido a ello, mi madre, mis 3 hermanas y yo tuvimos que mudarnos de casa, pues al morir mi padre y debido a su enfermedad, adquirimos muchas deudas, pues los hospitales no son baratos, y mi padre nunca tuvo la visión de contratar un seguro médico, por lo que lo gastamos hasta el último centavo en tratar de salvarlo. Recuerdo que el último día mi padre ya se veía muy débil. Estaba muy cansado, pues aquella enfermedad que pareció llegar de repente lo había deteriorado a tal punto que se encontraba irreconocible. Sin embargo, aún tenía esa mirada con la que siempre me veía desde que era una niña. Mi padre me veía con unos ojos que me hacían sentir protegida, una mirada de amor y de orgullo, como si fuera yo la mejor de sus obras, o así me sentía yo cuando él me veía. Y esa última tarde, cuando llegué a visitarlo, me transmitió eso mismo, pero había algo más, tristeza y resignación. Yo pude sentir que mi padre estaba por irse, y así fue. ¿Cómo estás, papi?, le dije. Hola, princesa. Bien, como siempre que te veo, mi niña, él me respondió. ¿De verdad te sientes bien, papá? Y con una sonrisa melancólica bajó la mirada y respondió. También como podría sentirse alguien que se tiene que despedir de quienes más ha amado. No digas eso, papá, te vas a recuperar, le dije, con un tono entre reproche y animosidad. Esto ya me superó, mi niña. Ya no está de mí, me dijo él. Me siento muy cansado. Voy a tratar de dormir. Aguanté despierto porque sabía que vendrías y necesitaba verte antes. Luego hizo una pausa y dudó en continuar y solo dijo, pero ya Dios me cumplió ese capricho, ya puedo tratar de descansar. Me extendió la mano y yo rápidamente la tomé entre las mías. Se sentía tan débil, tan frío, su piel estaba tan frágil, parecía que podía desmoronarse entre mis manos. De pronto encogió su mano y yo la acomodé al lado de su cuerpo. Cerró sus ojos para descansar y en ese momento
Mi padre murió. Como les mencioné antes, después de su muerte nos vimos obligadas a mudarnos. Los amigos que lo eran mientras él estaba bien dejaron de serlo al morir. Quienes le debían se olvidaron de pagar, y a quienes les debíamos no esperaron para cobrar. Así que con las pocas cosas que teníamos, un par de baúles más llenos de recuerdos que de objetos de valor, partimos a la casa de los abuelos, aquella vieja casa donde había crecido mi madre, donde tantos recuerdos había creado, entre ellos el recuerdo de su hermana, la tía Lorita, la hermana que nunca volvió a ver. Cuando llegamos, encontramos a la abuela sentada en su mecedora y al abuelo, que ya estaba muy viejito, recostado en una hamaca, meciéndose de un lado para el otro con una pierna que dejaba caer por un lado de la propia hamaca y le servía como punto de apoyo para empujarse en un movimiento tan rítmico que pareció hipnotizarme. De pronto, cuando nos escuchó llegar, se detuvo y se sentó. Miró a mis hermanas y a mi madre y saludó. ¿Cómo estás, mija? Pásenle. Están en su humilde casa. Ya sabes que siempre que necesites, aquí hay un lugar para ti y para mis nietas, mija. En ese momento me miró y no pudo disimularlo. Sus ojos se abrieron demasiado como si hubiera visto un fantasma. Sin poderse contener, retrocedió con un leve paso hacia atrás. Luego sus facciones se endurecieron como si quisiera centrarse, entrar en razón. Giró un poco la cabeza y con una voz baja, tan bajita que parecía que tenía miedo, y sin dejarme de ver me dijo: ¿Lorita? ¿Mi Lorita? ¿De verdad eres tú? De pronto, con un movimiento rápido, mi madre se atravesó entre nosotros y le dijo: «Ay, papá, es Liliana, mi hija. No la vayas a asustar. Es cierto que tiene mucho parecido con mi hermana, pero no te confundas, en todo son muy diferentes». El abuelo Cipriano por un momento vaciló. Luego miró a mi madre fijamente y le dijo: «Perdóname, hija, ya estoy viejo y cansado, y se parece tanto a tu hermana. Me emocioné tanto de verla de nuevo, pensé en que Dios me la había regresado». Luego me miró y dirigiéndose a mí me dijo: «Perdóname también tú, mi hija. No te asustes, tu abuelito no está loco. Es que de verdad te le pareces mucho a mi niña Lorita, tu tía y hermana mayor de tu mamá». «Papá, pare ya. Venimos muy cansadas. Acabamos de perder a Manuel, y lo que menos necesitan las niñas en este momento es preocuparse o asustarse por algo que sucedió hace tanto tiempo. Te prometo que tan pronto estemos más tranquilas, vamos a platicarle de mi hermana, pero hasta el día de hoy nunca había querido hacerlo, papá. Espero que me entiendas y respetes mi decisión». Entonces el abuelo miró a mi madre con desaprobación y, encogiéndose de hombros, asintió: «Son tus hijas, tú decides. Perdóname, no quería molestar». Y se volvió a sentar en la hamaca. En ese momento, la abuela Aniceta, Cheta, como todos la llamaban, se nos acercó y nos dijo: «Vente, trae a las niñas. Ya no vive nadie aquí. Hay mucho espacio en la casa para que se acomoden tú y ellas. Por favor, que se acomoden donde quieran. Solo respétenme el cuarto de Lorena, tu hermana, que ese nunca lo moví. Después de lo que pasó, es la única forma que tuve de recordarla, y nunca quise mover sus cosas. No porque pensara que fuera a volver, pero de alguna forma la sentía cerca». «Lo entiendo, mamá, no se preocupe», respondió mi madre. Mi madre ocuparía el cuarto que había sido de ella cuando pequeña. Mis tres hermanas, que aún eran muy pequeñas, se quedaron en otra de las habitaciones, y yo en la tercera. Como era la más grande y casi mayor de edad, mi madre consideró en darme esa privacidad y dejarme un cuarto para mí sola, algo que de verdad agradecí en ese momento, aunque si hubiera sabido todo lo que viviría después, jamás lo habría aceptado. Pero no nos adelantemos. Esa tarde, mientras terminaba de preparar la comida de la tarde, mi madre sacó unas cuantas monedas de su bolso y, entregándomelas, nos dijo a mi hermana Yasmín y a mí: «Tengan, por favor, vayan aquí al pueblo, hay una tortillería. Traen tortillas calientes para la comida y de paso preguntas dónde está la verdulería y compras 2 cebollas y 5 pesos de chile verde. Pero no se tarden, por favor, que ya va a estar la comida».
Salimos de la casa por el camino principal, y si bien la cabaña de los abuelos estaba en la cima de un pequeño monte en las afueras del pueblito, no había manera de que nos perdiéramos, pues solo había un caminito de tierra que bajaba hasta el pueblo, y el pueblito aún era muy pequeño. No había forma de que no encontráramos una de las dos tortillerías que había. Así que con una extraña mezcla de sensaciones entre la emoción de conocer un nuevo sitio y empezar de nuevo lejos de la ciudad, y la tristeza de haber dejado todo lo que hasta ese día habíamos conocido, mi hermana Jazz y yo comenzamos a bajar por el camino. Muy pronto nos encontramos entre las calles de aquel pintoresco pueblito, un sitio por el que parecía no haber pasado el tiempo, pues aún se veían señores a caballos, burritos llevando leña y señoras llevando canastas sobre la cabeza, utilizando solo una toalla enrollada para acomodarlas. ¡Qué horror!, pensé para mí misma. Si yo hiciera eso, seguro no doy un paso cuando ya tengo todo regado por el piso. Eso claro, si no me parto el cuello antes. Y estaba pensando eso cuando de pronto me di cuenta que Jazmín ya no estaba a mi lado. Sentí que el corazón se me encogió dentro del pecho y las manos comenzaron a temblarme. Jazz, ¿dónde estás, niña? Jazz. En eso, a mi derecha, parada frente a una estantería de una tienda, donde había varias muñecas aparentemente confeccionadas a mano, estaba mi hermana como hipnotizada, mirándolas con una carita de entre asombro y deseo. Cuando me acerqué a regañarla por alejarse sin decirme, ella se adelantó y me dijo: «Mira eso, Lily, de verdad que son hermosas. ¿Me ayudas a convencer a mi mamá para que me compre una?». Me quedé mirándolas sin responder. ¿Qué les vería a las muñecas? A mí me parecían muy feas en realidad, muñecas de trapo, tejidas a mano y confeccionadas con colores poco llamativos, tonos más bien serios y apagados, pero no quería que se pusiera triste, bastante habían sufrido ya con lo de mi padre. Así que le dije: «Claro que sí, Jazz, no te preocupes, te prometo ayudarte a convencer a mamá, pero dame la mano y ya no te me despegues, ¿ok? Que si lo vuelves a hacer, me vas a matar de un susto. No te me vayas así». Y la tomé de la mano y nos dirigimos a buscar la tortillería. 2 calles más adelante vimos una fila y pronto supe que habíamos encontrado nuestro destino. En la parte de atrás de la fila había formada una muchacha que llevaba un largo vestido hasta sus pies, sandalias y lucía un largo cabello negro y trenzado, de piel muy tostada por el sol del campo, formada esperando su turno. Me acerqué y le pregunté: «Hola, buenas tardes, ¿eres la última de la fila? Aquí es para las tortillas, ¿verdad?». Se me quedó viendo como quien reconoce a un turista, como tratando de recordar si me había visto antes de algún lugar o de qué familia podía ser, y me dijo: «Sí, vas atrás de mí. No son de aquí, ¿verdad?». «Mi madre nació aquí y creció aquí», contesté. «Nosotras crecimos en la ciudad, pero ahora viviremos aquí en el pueblo, cuando menos por algún tiempo. Me llamo Liliana, ¿y tú?». «Mucho gusto, me llamo Eugenia», contestó. «Y pues si son nuevas y quieren dar una vuelta a conocer el pueblo, con gusto las llevo». «Quizá más tarde», le respondí. «Ahora nos esperan para la comida, pero me gustaría mucho que fuéramos amigas», le dije. En mi mente pasó la idea de que si conocía el pueblo acompañada de esa muchacha, muy pronto sabría andar yo sola, y dónde estaban las tiendas o los lugares más importantes para cuando mi madre me volviera a mandar a conseguir algo. «¿Y dónde vives?», me dijo Eugenia. «Ah, discúlpame», le respondí. «Soy la nieta de Aniceta y don Cipriano Meléndez». «Ah, los viejitos que viven en la lomita», contestó. «Ándale, sí los conoces». «Claro», dijo, «todo el mundo en el pueblo conoce a tus abuelos, por lo que les pasó hace tantos años, que se ha convertido en una leyenda para asustar a los niños y mandarlos a dormir». «¿A qué te refieres?», pregunté. «Bueno, si quieres saber cuando salgamos a que conozcas el pueblo, te lo cuento». En ese momento yo no sabía de la trágica historia de mi tía Lorita, y mucho menos los detalles de su desaparición. Tristemente, me enteraría de la peor forma posible, ya que mi madre, por tratar de protegernos, no nos había mencionado lo que muchos años atrás la había marcado de una forma tan terrible.
La fila avanzó muy pronto, y cuando menos me di cuenta ya estábamos al frente. Eugenia compró 40 pesos de tortillas y se despidió de mí, diciendo: ¿te parece si subo por ti como a las 6 de la tarde? Le dije: sí, está bien, ya sabes dónde vivo, ahí te espero. Se despidió y salió corriendo en dirección contraria a la casa de los abuelos. Compré lo que nos habían encargado y nos pusimos en marcha de regreso. Habíamos tardado más de lo que había pensado originalmente, debido a la fila de las tortillas y también por la parada que hicimos donde las muñecas. Y cuando estábamos justo por comenzar la brecha que subía a casa de los abuelos, una señora de aproximadamente 70 años salió de no sé dónde y me tomó del hombro. Sin quitarme la mano del hombro, abrió los ojos muy grandes como si estuviera viendo un fantasma, algo que me recordó muchísimo a la actitud que una hora antes había tenido mi abuelo. Y de nuevo me dijo: ¿Lorita? ¿Pero cómo es posible? Han pasado tantos años ya. Esto no puede ser algo bueno. No es de Dios. Y comenzó a persignarse. De manera súbita le retiré la mano de mi hombro y le dije: tranquilícese, señora. No sé quién es esa Lorita. Ya van 2 veces que me dicen así. Me llamo Liliana. Soy nieta de doña Niceta y don Cipriano Meléndez. En ese momento la señora se quedó como dudando y su rostro se relajó. Incluso se ruborizó y me dijo: ay, mi niña, discúlpame, ¿te pareces tanto a mi amiga Lorita? Ella sería tu tía. Cuando éramos muy jóvenes, ella era mi única amiga. La quería como una hermana. No pude soportar cuando ella se fue de mi vida. Cuando una noche fue a su parcela a alimentar a los animales y nunca volvimos a saber de ella. Se organizaron búsquedas, incluso vinieron soldados al pueblo, trajeron perros, pero no encontraron nunca nada. Solamente en la parcela de tus abuelos encontraron la muñeca con la que Lorita hablaba de niña, una muñequita vieja de trapo de nombre Clara, creo recordar. Y era algo muy extraño, pues cuando Lorita desapareció ya tenía 17 años, ya no llevaba su muñeca consigo a todos lados. Esa muñeca se la había regalado muchos años antes la señora que aún tiene una tiendita de muñecas en el pueblo, que si te quedas algún tiempo en el pueblo seguro conocerás. Salúdame a tu abuelita y a tu mamá. Diles que Micaela les manda saludos. Mica, la de los Ventura, para que sepan a quién te refieres, ¿ok? Por cierto, ¿de quién eres hija? ¿De Lorenza? ¿De Lucero o de Lucrecia? Ja, 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 sonreí. Soy hija de Lucero. Mis tías Lorenza y Lucrecia están en Estados Unidos. Desde que se fueron hace ya años, ya no han regresado a México. Y ya sabe, ellas son las que le mandan los centavitos a mis abuelos y también nos han ayudado a mi mamá y a mis hermanas, y a mí también en estos últimos días. Pero bueno, señora, un gusto conocerla. Me mandaron por las tortillas y ya nos tardamos demasiado. Con su permiso. Ándale, mija, pasa, pasa. Vete con cuidado, dijo la señora, y siguió su camino, mientras me miraba alejarme por la brecha con unos ojos curiosos y perspicaces, como quien puede oler una buena historia en una tarde de señoras que se reencuentran después de muchos años. Unos minutos después estábamos en la casa de mis abuelos, pero por alguna extraña razón ahora no podía sacarme de la cabeza aquella historia que me había contado la señora minutos atrás, y el misterio de aquella muñeca que encontraron en la parcela después de la desaparición de mi tía. Cuando terminamos de comer, le dije a mi madre de manera discreta: mamá, cuando te desocupes, ¿podríamos hablar de algo, por favor? Quisiera preguntarte de unas dudas que tengo, si no es molestia. Mi madre me miró como quien sabe perfectamente lo que pasa y me respondió: claro que sí, hija. Me puedo imaginar tu pregunta, pero ya es tiempo que les cuente sobre Lorita. A fin de cuentas, si la vida nos trajo de vuelta para acá, no tiene sentido que trate de cuidarlas del pasado, cuando el pasado nos ha alcanzado ya. Cuando terminamos de comer, nos levantamos, pusimos los platos en el fregadero y mi madre dijo: más tarde yo los lavo, déjenlos ahí, hija. Lili, acompáñame a tu cuarto, por favor, vamos a hablar. Nos dirigimos a mi cuarto y por alguna razón me sentía como caminando hacia la silla eléctrica. Era una historia que tenía mucha curiosidad de saber,
pero que definitivamente me aterraban los detalles. Sin embargo, y debo confesarles, comunidad, que en ningún momento traté de decirle a mi madre que no me la contara o que no quería saber. Era algo que, aunque me asustaba, debía despejar de mi mente de una vez por todas, pues era evidente que viviendo en ese pueblo no podría evitar que el pasado me aplastara si no conocía la verdad. Nos sentamos en la cama y mi madre sacó de su maleta un álbum de fotos, un álbum que yo ya había visto años atrás cuando vivíamos en nuestra casa, pero que nunca me había dado el tiempo de hojear. En ese álbum había una sección dividida con una hoja de papel que decía "Del pueblo", con letras grandes y mayúsculas, y en esa sección había unas fotos viejas en blanco y negro. Mi madre las sacó en un montoncito y comenzó a buscar en ellas, tomando en su mano una de una jovencita de aproximadamente mi edad, que por un segundo confundí conmigo. Tenía el cabello rizado hasta los hombros, unos grandes ojos negros con largas pestañas, una piel blanca como la nieve y labios gruesos rojos, acompañados de una pequeña nariz, que en mi caso mi padre solía bromear diciendo: "Esa píldora que tienes que no sé cómo respiras", pues mi nariz es muy pequeña y respingada, y la de la joven de esa foto también lo era. Mi madre se quedó mirándola unos segundos en silencio y luego me la ofreció. "Mira, hija, ella era tu tía Lorita, mi hermana mayor, y creo que por mucho la preferida de mis padres. Mi hermana siempre fue muy buena con nosotras, siempre nos cuidó y nos quería mucho, pero ella siempre fue distinta a nosotras y a las demás chicas de su edad. No tenía muchos amigos, excepto una niña de nombre Micaela, que cuando mi hermana desapareció, y como eran muy unidas, se quitó la vida colgándose de un árbol en la parcela de tus abuelos, donde siempre iban ella y Lorita". Cuando mi madre dijo eso me quedé congelada, mi garganta se secó de forma súbita, y un gran escalofrío me recorrió de la cabeza hasta los pies. "¿Micaela, dijiste, mamá? ¿Cómo se apellidaba, lo recuerdas?". "Claro que sí", dijo ella. "Era de una de las familias más importantes del pueblo. En ese entonces su papá era el presidente en el pueblo y se apellidaban Ventura. Su tumba está en las afueras del cementerio del pueblo, pues en aquellos tiempos se creía que quien se quitaba la vida no tenía derecho a ser sepultado en Tierra Santa, y el sacerdote que estaba en aquel momento a cargo de la iglesia, aun con la amistad que tenía con don Leandro Ventura, no permitió que le dieran santa sepultura dentro del cementerio. Sin embargo, como un gesto de amistad y aún sin el permiso de la iglesia, él le ofreció una misa durante su entierro y le dio la bendición cuando fue sepultada. Después de que la sepultaron, se dijo por mucho tiempo que se aparecía por las calles en las noches con niebla, como la noche en que Lorita desapareció, que su espíritu buscaba a su amiga y no podía descansar en paz hasta que la encontrara. Pero solo son rumores, hija. Si los escuchas, no hagas caso. Micaela era también una muchacha muy buena y yo sé que debe estar descansando junto a Dios". Cuando mi madre dijo eso, supe que no podía decirle lo que acababa de ocurrir, que una hora antes me había encontrado con una señora de la edad que debería de tener mi tía si estuviera viva, y dijo llamarse Micaela Ventura, aunque quizás me habían jugado una broma. No sé por qué lo haría, pero era una posibilidad más plausible a que un espíritu desencarnado hubiera venido de ultratumba para aparecerse frente a mí y mi hermana a plena luz del día, en mi primera tarde en aquel pueblo. En ese momento se me ocurrió una idea: preguntarle a Yasmín, mi hermanita, ya que ella estaba conmigo cuando la señora me confundió y podía confirmarme lo que vi, pero se lo preguntaría más tarde. "Oye, mamá, ¿y entonces qué pasó con mi tía Lorena? ¿Nunca supieron qué fue de ella? ¿No encontraron tampoco su cuerpo?". "No, mi hija, nada. Todo fue un misterio. Y en aquel entonces no había tanta tecnología. Las investigaciones se hacían preguntando y recabando información de testigos. Pero, ¿qué testigos iba a haber?
si Lorita se había salido ya de noche, cuando seguramente hasta los coyotes estarían encerrados en sus madrigueras para no salir en una noche como esa. Como puedes ver en su foto, tú y ella se parecen muchísimo. Cuando eras una bebé, tu abuela me dijo que te veías idéntica a Lorita, pero yo no le hice mucho caso, pues estaba muy afectada por lo sucedido, y pensé que quería imaginar de alguna manera que la recuperaba. Pero conforme fuiste creciendo y pareciéndote más y más a mi hermana, me di cuenta que de alguna manera algo las unía a ti y a ella, algo más que un simple parecido físico. Te voy a contar algo que solo tu tía y yo sabíamos y que nunca le he contado a nadie, pero por favor que esto quede entre nosotras, porque no quiero perturbar a tus abuelos con esto, menos después de tantos años. Una semana antes de la desaparición de tu tía, ella y yo fuimos a la parcela a alimentar a los pocos animalitos que teníamos y a ver a Lobo, nuestro perro. Estábamos platicando y dándole de comer a los animales cuando de pronto en la cima el entorno pareció cambiar de manera drástica. Aún había luz del atardecer, pero es como si de pronto todo se hubiera callado. No había sonidos de las gallinas. Los animales dejaron de hacer ruido. El burro y la vaca parecieron quedarse inmóviles y un frío que calaba en los huesos comenzó a sentirse. De pronto, todo pareció quedarse en silencio, un silencio absoluto. Recuerdo que empecé a sentir mucho miedo, hija. Una sensación de que algo sobrenatural nos acechaba se metió en mi cabeza. Yo tenía 14 años en ese entonces y ya podía discernir lo malo de lo bueno. Y yo sé que lo que sea que estaba ahí esa tarde no era nada bueno. Cuando el clima cambió súbitamente, te lo juro, hija, había una luz de día y de un momento a otro se nos hizo de noche. Lorita, que siempre fue muy receptiva, se puso muy seria y muy a la defensiva. Me tomó de la mano y me dijo: Lucero, te quiero mucho. Yo nunca dejaría que nada malo te pasara. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé, Lorita, respondí. ¿Pero por qué me dices eso? Solo quiero que lo sepas, respondió. Si tú me quieres mucho a mí también y confías en tu hermana mayor, necesito que me hagas caso y no titubees en lo que te voy a pedir. Claro, dime, hermana. ¿Pero qué pasa? Me estás asustando. Hay algo malo aquí con nosotras, ¿verdad? Sí, Lucero, lo hay, pero no tengas miedo y confía en mí, y sígueme el juego. Vamos a hablar en voz alta, ¿ok? Ok, Lorita, te sigo, pero ¿qué más debo hacer? Cuando te suelte la mano, hermana, no mires para atrás, no me esperes, no voltees, escuches lo que escuches. Corre a la casa de mis papás y no te detengas hasta que estés adentro. Pero Lorena, sin peros, Lucero, hazme caso por una vez en tu vida. Está bien, lo haré, le respondí. Entonces Lorita comenzó a hablar en voz alta. Oye, Lucero, se nos olvidó leñar como nos pidió mi papá. Hay que recoger unos maderos allá en la cima de la colina, donde siempre suele haber ramas y maderas secas. Sí, claro que sí, Lorita, yo te ayudo, respondí. Pero ya está oscureciendo, hay que separarnos para terminar más rápido, ¿te parece bien? Excelente, me gusta la idea, así terminaremos pronto, respondí. En ese momento, mientras estábamos tratando de engañar a lo que sea que fuera que nos estaba acechando, pude ver por el rabillo de mi ojo a nuestra derecha una silueta enorme que parecía la de una mujer con un velo negro que le cubría el rostro por completo. No la podía distinguir del todo, pero que estaba segura que si volteaba algo malo pasaría. De pronto, y como si este ser presintiera que la había visto, se acercó hacia nosotras con una velocidad endemoniada y sobrehumana. Cuando la noté por primera vez, se encontraba a unos 50 metros de nosotras, y en un par de segundos se encontraba ya tan solo a unos 5 metros, y cuando parecía que iba a alcanzarnos,
Lobo se había abalanzado sobre aquella figura. Mi hermana no esperó ni un segundo, me soltó la mano y ¡corre!, gritó. Por un momento sentí que las piernas no iban a responderme, pero recordé las palabras de mi hermana. ¿Confías en mí? Y entonces mis piernas funcionaron, pero justo antes de correr, volteé un poco y pude ver claramente al Lobo, nuestro perro, luchando contra algo que parecía una mujer con manos cadavéricas de una estatura antinatural, y menos para una mujer de aquella región, que suelen ser muy chaparritas. Esta figura estaría cerca de 1,90 m o quizás 2 metros, pero de alguna manera aquella noche mi hermana y Lobo me salvaron. Salí corriendo, como me había dicho Lorena, y aunque sentía que me estaba quedando sin fuerzas y que de un momento a otro me quebraría y mis rodillas se doblarían y caería al suelo, de alguna manera extraña, hija, saqué la fuerza para llegar hasta aquí, a la seguridad de nuestra casa. Llegué estrellándome contra la puerta y empecé a golpear fuerte. Mamá, papá, ábranos. Mamá, papá, por favor. En ese instante, mi mamá abrió la puerta. ¿Qué tienes, hija? ¿Qué te pasa? ¿Por qué gritas? Y unos instantes después llegó Lorita también corriendo a toda velocidad, que entró detrás de mí y cerró la puerta con un fuerte golpe, lo que molestó mucho a mi madre. ¿Qué les pasa, niñas? No estén jugando. No traten así la puerta. Si la rompen, las voy a poner a que ustedes hagan otra, o trabajen para comprarla. Lorita me miró a los ojos y yo hice lo mismo, y por alguna extraña razón, ambas soltamos una carcajada, como si pagar la puerta o incluso construirla fuera el menor de nuestros problemas. Jamás le contamos a tu abuela lo que vimos esa noche, y cuando ella insistió en cuestionarnos por qué veníamos corriendo tan asustadas, le dijimos que habíamos visto un animal en la colina y que nos habíamos asustado, pero mi hermana y yo sabíamos que no era un animal, y yo mejor que nadie lo sabía, pues tenía grabada en mi mente aquellas manos blancas y cadavéricas que se asomaban como garras debajo de esa capa negra, unos ojos rojos y brillantes que podían observarse aún debajo del velo que cubría su rostro. La noche que Lorita desapareció, yo me encontraba en cama, pues había tenido fiebre todo el día. Recuerdo que antes de irse a darle de comer a los animales, Lorita pasó a mi cuarto a verme. Me acarició el cabello y me dijo: hermanita, te quiero mucho. El día que yo no esté, tú tendrás que cuidar de nuestras hermanas y también a nuestros padres, ¿lo entiendes? Siempre debes ser fuerte y nunca te arrepientas de nada. Siempre que tomes una decisión, acéptala y no te castigues, aunque pienses que te hayas equivocado, porque la vida es siempre una toma de decisiones, sean buenas o malas, no hay segundas oportunidades, y de nada sirve castigarse pensando en lo que habría sido. Nunca lo olvides, Lucero, que siempre voy a estar contigo. Ahora descansa y nos vemos mañana, que tengo que hacer algunas cosas. Duérmete un rato y recupérate. Se acercó a su muñeca, que era su objeto más preciado, y acarició su gorrito. La acomodó en una silla al lado de mi cama y, dirigiéndose a ella como cuando era una niña y le hablaba, le dijo: Clara, te encargo a mi hermana, cuídala mucho. Si te necesita, no la dejes sola. Ese es el regalo que te pido. Y salió de mi cuarto cerrando la puerta tras de sí. Fue la última vez que vi a Lorita con vida. Y fíjate bien lo que te digo, hija. La última vez que la vi con vida. Porque, y como dudando de lo que iba a decir, se quedó callada un momento, tragó saliva y continuó. A los 2 días de la desaparición de Lorita, todo el pueblo estaba buscándola. Muchos hombres con perros, policías de otros pueblos, soldados, pero no habían pistas. Al segundo día de aquella tragedia, alrededor de las 3 de la mañana, y te lo digo, hija, sabes que no soy mucho de creer en fantasmas o apariciones, o en la supuesta hora maldita,
pero iban a ser justo las 3 de la mañana cuando me desperté. Sentí de nuevo mucho frío, aunque estaba en mi cama arropada. Primero pensé que podía ser que me hubiera vuelto la fiebre, pero por alguna razón sentí una fuerte necesidad de pararme y asomarme a la ventana. Yo siempre fui muy miedosa desde chica. Yo no era valiente como Lorita, ni intrépida como Lorenza, ni tampoco rebelde como Lucrecia. De las 4, yo siempre fui la más calmada, la menos especial. Siempre traté y he tratado de seguir las reglas, de respetar a todo y a todos, y de no hacer nada malo a nadie, incluso cuando me lo hagan a mí. Pero solo por esa noche me armé de valor y me puse de pie, y fui directo a la ventana. Una densa neblina rodeaba toda la colina esa noche. Aquí en el pueblo se tiene la creencia de que con la niebla todo lo malo que ronda estos lugares cobra fuerza, y esa noche la niebla era la más densa que jamás había visto. De pronto, mientras estaba de pie, ahí frente a la ventana, pensando en mi hermana, a lo lejos, en la parte más alta de la colina, la niebla comenzó a disiparse, como si una extraña fuerza la dividiera para abrir paso a lo que venía detrás de ella. Y allí estaba aquella silueta femenina de estatura enorme y ropajes negros como la noche misma. Aún a la distancia pude sentir claramente que me estaba observando. Estaba ahí de pie, inmóvil, como retándome. Sus ojos emitieron un brillo rojizo de manera espectral, y no pude soportarlo más. Comenzaron a rodar las lágrimas por mis mejillas. Nunca había tenido tanto terror. No podía moverme. Traté de gritar, pero sentía mi garganta totalmente cerrada. Mis piernas esta vez no respondieron. Estaba petrificada frente a mi ventana, con aquella horrorosa imagen demoníaca parada frente a mí. En ese momento recordé una vieja oración que mi madre nos había enseñado cuando éramos muy pequeñas, y ella siempre rezaba antes de acostarnos. Era la magnífica: glorifica mi alma al Señor, y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. No podía recordarla de manera clara, pero aquella oración estaba grabada con fuego en mi memoria, pues al repetirla una y otra vez cada noche, me la sabía de forma automática. Empecé a sentir que podía moverme de nuevo, y cuando pensé que podía retirarme a la seguridad de mi cama, aquel demonio, aquella bruja de proporciones irreales, dio un paso al frente y pude notar que no estaba sola. Llevaba a alguien sujeto por la mano. Sí, con aquellas manos cadavéricas de dedos largos y huesudos. Me dejó ver a la persona que estaba con ella. Junto a ella, hija, junto a ella estaba mi hermana, Lorita. Pude ver sus ojos tristes y las lágrimas escurriendo por sus mejillas. Pude ver su carita de resignación y de tristeza, y que aún así, de alguna forma, parecía decirme: no te preocupes, no vayas a salir, no te rindas. En ese momento la vista se me nubló, mis piernas se aflojaron, mis fuerzas abandonaron mi cuerpo, y sentí cómo me desvanecía. A la mañana siguiente me desperté en mi cama con mi madre tomándome la mano y un trapo en la frente. Tenía muchísima fiebre. «Te desmayaste, hija», dijo mi madre. «Cuando vine temprano a despertarte te encontré tirada junto a la ventana. Debería regañarte, pero como estás enferma, por esta vez te lo voy a pasar. Pero no quiero que se vuelva a repetir, ¿ok?» «¿A repetir el qué, mamá?», le dije. Entonces mi madre, mirándome fijamente y con cara de desaprobación, me dijo: «El que dejaras abierta la ventana de par en par. Es muy peligroso. Un animal salvaje o algún ladrón podría entrar por la ventana y hacernos daño. Mira que no podemos encontrar a tu hermana. Y si algo te pasara a ti no podrías soportarlo, hija. Por favor, sé más precavida». Yo solo le dije: «Perdóname, mamá. No lo volveré a hacer, te lo prometo». Pero hija, yo no había abierto esa ventana. Jamás lo hacía. Y obviamente esa noche tampoco lo había hecho.
Cuando mi madre se levantó de su lugar y salió de la habitación para traer más agua para mi frente y otra para darme a tomar una pastilla para la fiebre, pude darme cuenta que Clara no estaba en su lugar. Clara había estado en su silla desde hacía 2 noches cuando mi hermana Lorita la había dejado allí antes de irse la noche que desapareció. Pero ahora Clara, su muñeca, también había desaparecido. Nunca supe cómo pudo desaparecer, porque unos días después, cuando estaban con la búsqueda de mi hermana, los militares con sus perros encontraron la muñeca en lo alto de la colina, allá donde teníamos la parcela, cerca de un árbol, el árbol que estaba en el centro de la parcela, y donde aquella primera noche habíamos visto por primera vez a esa maldita figura. Ahora, hija, aparte de mí, tú eres la única que sabe esto. Nunca se lo conté a nadie, pero quería que tú lo supieras, porque quiero que te cuides, que no te arriesgues y que por ningún motivo vayas a ir a esa parcela de los abuelos cuando sea muy tarde y muchísimo menos de noche, pase lo que pase, porque lo que habita ahí está acechando y muy seguramente sigue ahí esperando tener otra oportunidad para seguirnos haciendo daño. Querida comunidad, espero que hayan disfrutado esta primera parte del relato que nos comparte nuestra amiga Liliana. Una historia muy especial y muy detallada que quise compartir completa con ustedes, pues me pareció digna de contar en su totalidad. Espero de todo corazón que este relato les guste y llegue a muchos, pues si ella se atrevió a compartirlo, aun siendo algo tan suyo y tan de su familia, y al ser un caso tan impactante, merece que no le corte partes y le cuente lo más fiel posible a lo que fue su correo electrónico. Por ello, lo dividí en 2 capítulos y en los próximos días subiré la segunda parte de este relato. Si les gusta el contenido, por favor apóyenme dejando su like, suscríbanse y comenten. Y así compártanlo también con algún amigo o familiar que pueda disfrutarlo, para que poco a poco nuestra comunidad se fortalezca. Gracias por la compañía y por su tiempo. Me despido por hoy, no sin antes desearles la mejor de las noches. Yo soy Kai y hasta la próxima.